Bien, bienvenidas. Aquí estoy con dos compañeras, dos colegas de Argentina. Vamos a estar hablando sobre una mirada diferente sobre el tema del consumo, de las adicciones y diferentes formas de tratarlo. Ustedes a mí me conocen, pero a ellas no, así que voy a dejar que ellas se presenten, cuenten quiénes son, y ellas van a dirigir un poquito la entrevista hoy, porque la idea es poder mostrar un puente entre diferentes miradas y tratar de ver cómo abordaríamos de diferentes maneras el consumo y toda la problemática que lo circunda. Bienvenidas. Muchas gracias. Bueno, yo soy Manuela García, soy practicante de la carrera acompañante terapéutico en salud mental y adicciones. Yo soy Vanessa Silva, también soy practicante de la carrera universitaria acompañante terapéutico en salud mental y adicciones. Y estamos entrevistando a Lucas en este caso, bajo en un programa de prácticas en el cual debido a esta situación de pandemia no podemos tener la práctica cotidiana en el terreno con los pacientes, y la facultad nos propuso realizar intervenciones virtuales. Dentro de esa propuesta surge que a partir del 22 de junio hasta el 29, aquí en la provincia de Córdoba, es la Semana de la Prevención. Lucas habla bastante en todo el tema de lo que es las emociones, como automedicaciones, y yo lo sigo, y hay algo de él que llega y que nos pareció súper interesante aportarlo en esta semana, y bueno, nos encontramos acá transitando esto. La verdad es que cuando Vane me pidió algo de información al respecto y empezamos a chatear, yo soy de la idea, a mí me gusta hablar de este tema, pero considero que es un tema muchas veces muy difícil para la gente poder hablarlo, porque toca muchos prejuicios y hay mucha dificultad a veces para entender la realidad de las personas que consumen. En ese sentido, nosotros solemos excluir del árbol familiar, solemos excluir de nuestros grupos de amigos, de las parejas, a las personas que consumen. Y a mí me gusta, si puedo, hablar de personas que consumen o de abuso de sustancias en vez de hablar de adicción, por el significado etimológico de la palabra adicto. Adicto viene del latín y significa que no tiene la posibilidad de escribir. Y una persona que en la antigüedad no tenía la posibilidad de escribir, no tenía la posibilidad de ejercer sus derechos y por ende era un esclavo. Y creo que la dependencia de sustancias está asociada en nuestra sociedad como algo que uno hace por búsqueda del placer, ¿no? ¿Cómo esas caritas, así que ¿cómo se ve hoy? ¿Cómo lo ve hoy alguien que está estudiando esta carrera para tratar de acompañar a personas en esta situación? Uno trata, desde lo que viene recorriendo, tanto como con la carrera, con el estudio, con lo que uno viene atravesando, de sacarse todo tipo de prejuicios para lo que es el encuentro con el otro que está atravesado por el consumo problemático. Y no hay una regla como para todos los que consumen por este motivo. Me parece que es muy singular y muy particular de cada uno, de cada sujeto que está atravesado por esta problemática. Pero sí la sociedad estigmatiza, separa, señala, y nuestro trabajo es eso, quitarnos nuestros prejuicios, quitarnos las creencias que nos venimos de la abuela, de la tía, no te juntes con, fíjate qué, y eso es un trabajo interpersonal que cada una tiene que estar haciendo para cuando vamos al encuentro con el otro, digamos, vamos con la mayor apertura mental.
Ok, Sí, más que nada para poder crear sí, un dale. vínculo con el paciente. Más que nada para eso, para poder crear un vínculo con el paciente y ponernos en el lugar, como quien dice, ponerse en los zapatos del otro y poder entender qué es lo que está atravesando la otra persona, ¿no? Claro, porque en esto que decís, Manu, me parece súper importante, porque si no hay una relación donde el otro pueda contar abiertamente lo que le pasa, hay como una especie como de desnivel, ¿no? Estamos como parándonos por nosotros por encima, como nosotros somos mejores, y está el Sí, otro por sí, debajo que es peor. Y la verdad es desde el que, lugar del saber, digamos. claro, Por eso eh, la idea es cuando uno va al encuentro del otro, sacarse toda la creencia y los prejuicios para ponernos a la misma mirada, desde el mismo lugar y sacar esos escalones o esas diferencias. bien, entonces yo en eso uso una mirada muy budista, donde nadie está por encima del otro, y hay una frase de Pema Chodron, que es una monja budista que para mí es una enorme maestra de la compasión, que define la compasión como conocer tan bien tu propia oscuridad como para poder sentarte en la oscuridad del otro. Eso es, creo, lo que ayuda a poder suspender el juicio, a poder sentarse con alguien y poder hablar con el otro desde un lugar de conocer que frente a los desafíos que el otro está, eh, nosotros quizá podríamos haber actuado similar. Por eso, en la mirada más reciente sobre el tema de adicciones, la llamamos consumo problemático. ¿Les gusta hablar Sí, de consumo dale, problemático? sí, sí. Sí, Sacamos, sí. O, ahí ponemos una palabra común y sacamos la palabra adicciones del medio. Eh, las personas que están transitando situaciones de consumo problemático, en general lo hacen, desde mi experiencia, para automedicarse frente a alguna situación que no pueden controlar. En general nosotros tenemos mucho miedo de lo que sentimos, los seres humanos. El dolor nos aterra, por eso las películas de terror son, y las más terroríficas son las más sangrientas, ¿no? Las que muestran la destrucción del cuerpo o el sufrimiento. Y tratamos de evitar ese dolor de la manera que sea posible. Yo hace poco hablaba con una consultante sobre una relación que tiene con su pareja, donde su pareja tiene un vínculo bastante abusivo con el alcohol y ella está muy cansada de que él no acepte un tratamiento y que no lo sostenga. Eh, y ella estaba buscando en la charla conmigo complicidad al respecto de yo estoy bien, él está mal, vos y yo vamos a estar de acuerdo que el camino correcto es este y que él está haciendo las cosas incorrectas. Lo que ella como que estaba el equivocado buscando, siempre es el otro. claro, ella estaba buscando amorosamente, desesperada por la situación, por supuesto, un camino de salida de esa relación. Y detrás de este consumo abusivo estaba la pérdida de un hijo. Él perdió un hijo de manera muy temprana y a partir de eso encontró a través del alcohol una forma de no sentir el dolor. Cuando ella lo conmina a empezar tratamiento y demás, a él le cuesta mucho porque siente que ese duelo detenido por el consumo tiene que volver y hay que procesarlo y siente que las emociones que lo toman no le permiten o no le dan espacio a poder seguir viviendo, que es un dolor que lo va a destruir. Y frente a eso, la automedicación, en vez de utilizar antidepresivos, moderadores del ánimo, etc., ha sido y sigue siendo el alcohol. Muchos medicamentos o muchas sustancias legales o ilegales, si uno las quiere definir así,
generan habituación en el cuerpo, y el cuerpo llega un momento que las necesita. Sucede con la cafeína, sucede con alimentos naturales, y el cuerpo se habitúa a una sustancia que ayude a generar un equilibrio interno. Y en este caso sucede con el alcohol. El alcohol lo modera anímicamente, y entonces él funciona de esa manera. Pero el juzgar el enorme dolor que está atravesando este padre que se ha quedado sin hijo, juzgarlo desde el consumo, yo le decía, yo respeto que no puedas seguir adelante con esto, y entiendo que para vos es muy difícil, pero por el otro lado, entendiendo la oscuridad y la dificultad que esta persona está atravesando, resultaría muy difícil para mí no sentir empatía y no entender que quizá no contó con las herramientas necesarias para poder hacer una intervención saludable de su dolor y de su estado, y ahora está en este predicamento, no puede salir de esto. Para mí no hay diferencia con alguien que en su momento le recetaron benzodiazepinas, que clonazepam, Rivotril, que es el nombre comercial más conocido en Argentina, y hoy no lo puede dejar. Para mí en realidad, de verdad no hay diferencia entre una cosa y otra. Uno se la autoprescribe y otro lo ha prescripto el médico. ¿Cómo lo ven? Cuando yo les cuento esto, ¿qué sienten? ¿Qué les pasa? Sí, que son distintas herramientas que uno toma para callar ese dolor, para taparlo, porque no lo puede, no encuentra otra manera de afrontarlos, porque no tiene herramientas ni emocionales, ni ayuda, ni un sostén, ni su pareja, ni su familia, ni nada hace que ese dolor desaparezca, y el miedo a que se haga carne, que se haga eterno, hace que tome esta decisión y esa ayuda del alcohol. Lo que pasa es que por ahí uno, cuando él llega al consultorio, cuando la pareja llega a la consulta, a estar ahí con vos o con quien haya estado, llega desde ya la etiqueta y desde el diagnóstico de un consumo problemático, y atrás de ese consumo hay toda una historicidad y hay todo un atravesamiento de él que queda desdibujado o en un tercer plano. Sí, yo creo que también por eso es importante desde nuestro lugar el acompañamiento a la familia, porque, digamos, más allá de lo que una persona esté padeciendo o esté pasando, la familia tiene mucho que ver, digamos. Entonces también es trabajar no solo con el paciente, sino también con la familia, y poder acompañar también en este proceso a la familia, Me parece en que te estoy base tomando. también a estos prejuicios. Va a parecer que te estoy tomando examen, Manu, porque cada vez que hablas yo te hago una pregunta, pero es de curiosidad. Cuando vos hablas de acompañar a la familia, ¿cómo es el proceso de acompañamiento? Porque esta consultante quería que yo la acompañase, y lo que me proponía es: sentémonos los dos juntos a hablar de lo mal que lo está haciendo el otro. ¿Cómo sería para mostrarles a los que no conocen esta realidad y están pensando, no sé, algún día llevar a tratamiento a alguna persona cercana, ir ellos mismos a tratar su consumo problemático? ¿Cómo sería un acompañamiento correcto o saludable? Y yo supongo que en base a la familia, el acompañamiento correcto o saludable sería tratar de que acompañen al paciente desde el lugar de, bueno, no es, a ver, no desde el lugar desde el prejuicio, sino desde el lugar de el poder ayudar desde el entendimiento. Entonces, me parece que es acompañar desde ese lugar para que la familia pueda comprender por qué está atravesando la persona, digamos. Lucas, en este caso, cuando vos hablabas de que esta pareja quiere terminar una relación porque el responsable de que la pareja no funcione es el consumo problemático del marido,
quizás con ciertas intervenciones nuestras como T o de cualquier terapeuta que esté acompañándola, sería como ayudarla a mirar a ella la otra parte de ese consumo, del por qué, la causa, qué es lo que busca, qué es lo que está tapando, y que el dolor que su pareja está atravesando, ella lo atravesó y lo manejó desde otro lugar, que ella tuvo a lo mejor otras herramientas, o a lo mejor recurrió a otras automedicaciones, para ir a correr, ir de compra, acumular zapatos, carteras, no sé. Entonces, sí, también puede ser tapando ese dolor, ¿no? que cada uno gestiona y se abraza el dolor o se aferra al dolor de la manera que puede. Que puede. Y nosotros desde ese lugar, desde la cotidianidad, desde el acompañar, desde el estar como acompañantes, lo que podemos hacer es mostrarle como un espejo, como un sostén de qué es la herramienta que ella utilizó, que no significa que sea la adecuada, la correcta o la mejor, sino que ella utilizó una herramienta y que su pareja está utilizando otra herramienta. Y lo que habría que tratar de trabajar en equipo entre la pareja que consume, la pareja que está tratando de salir de esa relación, y los terapeutas es encontrar un orden, digamos, como un orden o un entendimiento, como una planificación para que cada cual gestione el dolor de la manera más saludable o más sana posible. Sí, yo me imagino, y acá vamos a entrar en el terreno de la suposición, me imagino que debe ser muy difícil el poder hablar para alguien de causas que no lo atraviesan, ¿no? Todo lo que tiene que ver con salud mental. Existe un prejuicio muy grande porque no se ve en el cuerpo físico. Bueno, a veces sí, digo, pequeños detalles, pero no lo vemos, no vemos ese dolor, no vemos las cosas que nos atraviesan, no vemos las dificultades, las divisiones entre lo que pensamos y lo que hacemos, las emociones que estamos ocultando, o las emociones que no podemos manejar. Entonces, en general confundimos muchas veces los temas de salud mental con voluntad, ¿no? Pasa mucho. Cuando veníamos hablando Ponele recién, ganas. claro, no tiene ganas. Hablábamos recién de que frente al consumo problemático, una de las cosas más importantes es entenderlo. Por ejemplo, arrancar comprendiéndolo como automedicación, y eso nos permite pararnos con curiosidad frente al consumo problemático y empezar a mirar cuál es la causa subyacente, de qué me estoy medicando o de qué se está medicando a la otra persona. Eso como primera instancia. Y después de eso, esto que hablábamos recién. ¿Cómo, eh, ¿cómo seguiríamos con este segundo tema? Bueno, desde el orden que nosotros tenemos como estipulado, es como generar el vínculo, detectar la situación problemática, qué es lo que está pasando en la pareja, investigar qué consume, por qué consume, cómo consume, y después el resto sería qué significado le da al consumo, qué lugar ocupa ese consumo en su vida, qué es lo que está tapando, qué es lo que está, o qué es lo que está diciendo con este consumo, para a partir de ahí empezar a darle el significado de su consumo, de su problemática, pero con el problema real que está escondido, que está atrás, digamos. Sí, igual está claro que esto no se va a dar en una primera entrevista ni en una primera vez que acompañemos a alguien, digo, es un proceso que vamos a ir transcurriendo, porque apenas conocemos a alguien no le podemos preguntar, sí, ¿vos qué consumís? Es como, no, bueno, más que nada es A hacerlo. veces del consumo no se habla hasta quién sabe cuándo, ¿no? Exacto. Porque existe mucha vergüenza al respecto de eso. Exacto. Entrar en Por la eso es causa. importante el vínculo. Exactamente. Crear un vínculo amoroso, de respeto, donde no estemos juzgando al otro, es muy importante. Y trabajar sobre la causa subyacente, yo creo que es fundamental. Para mí es el foco terapéutico que mejor resultado profesionalmente me da. Yo le comentaba a Vane y a Manu que yo trabajo aquí en Noruega como terapeuta especializado en trauma. ¿Sí? Mi trabajo
tiene que ver mucho con la sanación emocional a nivel profundo. Y es un camino que yo elegí como reflejo de mi propio camino y de mi propio trabajo personal. Aquí, cuando aparece el consumo, yo trabajo con población vulnerable, que a veces son o trabajadores sexuales o personas en situación de calle, migrantes, refugiados. La gente con la que en general nadie quiere trabajar, decir verdad. Y el consumo problemático es para mí una manifestación muchas veces de alguien que se ha caído del sistema. Alguien que en su momento necesitó ser contenido por el sistema de salud y por su propio sistema familiar y de afectos, y por lo que sea se cayó del sistema y generó una relación con las sustancias que, bueno, que hoy por hoy quizá no le permite conseguir lo que quiere o lo que está buscando, ¿no? En algún momento fue un apaciguador y hoy es un problema porque no le permite funcionar socialmente. Aquí en Noruega hay una postura bastante especial con el tema del consumo problemático, que es que si alguien se descubre en situación de consumo problemático de alcohol, que aquí el consumo de alcohol, o sea, este pueblo es vikingo, ¿sí? Así que imagínense que el alcohol a la orden del día, aquí en general los vikingos son muy parcos y callados hasta que beben, y cuando beben son vikingos. Con el consumo del alcohol y demás situaciones como las que hablábamos recién, otro tipo de sustancias, existe una necesidad de contener a la persona que está atravesando por eso, desde el punto de vista social. Entonces, cuando una persona ha sido diagnosticada con consumo problemático de sustancias o alcohol, etc., automáticamente queda protegida de un despido. Si tiene trabajo, tiene que sostenerlo y el empleador recibe ayuda del Estado para asegurarse de que esa persona no sea despedida. ¿Por qué? Porque parece como el contrasentido absoluto. Cuando lo empieza a contar y dicen, perdón, ¿qué? Esto es porque el tratamiento que recibe por parte de las instituciones públicas tiene un costo. Y el costo del tratamiento que esta persona recibe proviene de los impuestos que paga. Si una persona deja de trabajar, deja de aportar. Deja de pagar. Y deja de pagar. Ese es un punto. El otro punto es que se ve aquí el consumo problemático como la oposición a la conexión. Las personas que se aíslan y se caen del sistema, como hablábamos recién, entran en un rulo, en una espiral descendente, donde empiezan a aislarse porque empiezan a ser juzgados por el sistema, y empiezan a ser tomados como alguien con quien no hay que relacionarse. Y entonces, paso a paso, lo que termina sucediendo es que esa persona pierde toda red de contactos y conexión, y eso en general agrava el consumo. Entonces, el sostener las redes básicas es algo fundamental. Entonces, aquí el médico en su momento prepara un certificado, el certificado va hacia la Seguridad Social informa a la empresa, y la empresa sabe que esta persona está atravesando por esto, que está en tratamiento, y que, que se pongan en contacto por si necesitan asistencia financiera para cubrir los baches, pero que esta persona no debe quedarse sin trabajo, que puede tener una reducción parcial de su puesto, entonces el Estado paga la mitad y la otra mitad la paga la empresa, y que de esa manera esta persona pueda seguir trabajando. Esto que parece Argentina año verde, soñado, si querés, o parece soñado, para mí deja una enseñanza muy importante del socialismo que tiene que ver con la colaboración.
El socialismo en Argentina no creo que esté bien entendido, yo tampoco lo conocía de la manera en la que lo conozco viviendo acá. Socialismo tiene que ver con el movimiento circular y que todos estemos al mismo nivel. Y entonces, si hay alguien que tiene un problema, lo tenemos todos. Es así. Y me gusta ese foco para lo que es el consumo problemático, porque compromete a toda la sociedad en la búsqueda de soluciones. Y ayuda en la mirada esto de empezar a ver al otro como alguien que se cayó del sistema, como alguien que no pudo resolver las cosas por su cuenta, como alguien que se está automedicando porque es lo que puede hacer, y entonces tenemos que proveer herramientas o elementos para poder permitir que esa persona reconecte. A mí me parece, la verdad es que es un proceso quizá más lento para los que estamos afuera, pero para el que está adentro es un proceso de integración. En general, los otros sistemas tienden a tomar a la persona, retirarla de lo social, aislarla, trabajar en la transferencia de habilidades, cambiar la conducta, y una vez que nos aseguramos que la conducta cambió, la devolvemos al sistema. Pero no se trabajó con la causa subyacente a fondo, ni tampoco se trabaja en la reconexión. Entonces, cuando retiramos a una persona del sistema para trabajar con ella, la sacudí sin querer, o sea, era amoroso. Cuando trabajamos con una persona y la retiramos del sistema, lo que suele suceder es que esas personas luego para reinsertarse socialmente, o sea, el término reinsertarse socialmente ya es un problema, porque lo hemos aislado tanto, en vez de sostenerlo en el vínculo, que esa persona ya es juzgada y trabajada como alguien. Sí, hay algo mucho peor que empieza antes. Como vos te van a excluir del sistema, como vos te van a aislar, no pedís ayuda, no te acercás, decís que lo podés manejar, entonces cuesta mucho más que una persona que está atravesando un consumo problemático empiece a decir, acá estoy, quiero ayuda, porque la ayuda que le van a dar es estigmatizarlo, separarlo, excluirlo, entonces como que su sostén de familia tiene que ver con su trabajo, sabe que lo van a dejar, entonces creo que el principal error o el principal problema con el cual nos encontramos es ese, que la persona que está atravesando el consumo no pide ayuda porque sabe que la ayuda que va a recibir es exclusión. Yo espero que con estas charlas estemos ayudando a profesionales como ustedes o como yo o como tantos otros que trabajan desde diferentes disciplinas y también a los que forman parte del grupo de contención y apoyo de estas personas para poder romper con el estigma y mirarlo de una manera más amorosa, entendiendo que es un tema de reconexión. Hay una charla TEDx que habla de este tema. Voy a salir un segundo de cámara porque necesito ir a buscar un libro. Ya vengo. Lo tenía individualizado, pero no lo había puesto en el escritorio. ¿Conocen a Johann Hari? Van a descubrir algo hermoso. Johann Hari escribió un par de libros muy interesantes. Es un periodista. Y este libro se llama Chasing the Scream. Estoy casi seguro que existe en castellano. Y lo que yo voy a hacer cuando publique la entrevista, voy a buscar el nombre del libro en castellano y lo voy a poner en la descripción del video, para que no se desesperen por ir a anotar nada en este momento. Johann tuvo una charla TED que se hizo viral y que habla sobre por qué la abolición no es la forma de enfrentar el consumo problemático. Porque el problema que hay detrás de la abolición, que hasta ahora sabemos que no ha funcionado, el prohibir y criminalizar el consumo, no ha funcionado hasta ahora. Yo no me voy a parar en la vereda del que quiere legalizar. Sí voy a cuestionar
la imposibilidad de tener una respuesta social efectiva en la prohibición. Como lo hemos hecho, hasta ahora no ha servido. La prohibición y la exclusión no nos han dado solución hasta ahora y hay que probar algo diferente. En esta charla TED, que dura 15 minutos y que está subtitulada al castellano en el sitio ted.com, habla sobre que lo opuesto a la adicción es la conexión y que las personas cuando están conectadas reducen el consumo. Yo lo veo como parte de la estrategia y es esto que aquí en Noruega se lleva a la práctica adelante desde diferentes actores del sistema. Cuando la persona llega a la consulta y confiesa que necesita ayuda, es una confesión o surge a través de varias sesiones y llegamos primero quizás a la angustia que no se termina, a la depresión, a la ansiedad y luego vamos al consumo problemático. Detrás de eso hay, en general, la mayoría de las sustancias que uno consume nos aíslan emocionalmente, nos desconectan del otro y favorecen esa burbuja de desconexión. Excepto algunas, muy poquitas, como el MDMA y algunas drogas sintéticas que se consumen en la cultura electrónica que facilitan la conexión de personas que tienen muchas dificultades para conectarse emocionalmente y utilizan estas sustancias para poder hacerlo, de la misma manera que el alcohol en pocas cantidades también facilita la conexión. Es el motivo principal por el que los vikingos lo usan, son muy introvertidos y lo utilizan como una forma de poder conectarse. En general, el resto de las sustancias favorecen la desconexión emocional y la distancia. ¿De qué más quieren hablar? No, yo quería repasar un poquito como para que podamos darle un mensaje a la familia, al chico que está en este proceso de necesidad de pedir ayuda, y viendo todo ese proceso que está en Noruega y que sería fabuloso que llegue a la Argentina, yo quiero rescatar que creo que vamos camino a, es un proceso largo, se está cambiando la mirada y los tratamientos terapéuticos se están haciendo en nuestro país, ya hay como otro enfoque, desde la primera exclusión que se había de la internación en la granja, hay caminos alternativos, hay tratamientos ambulatorios, creo que la idea nuestra con este proceso de estas intervenciones que estamos planificando es eso, que es acercarnos a la familia, el amigo, el vecino, la persona que en este momento está atravesando una problemática, que hay lugares donde se les puede escuchar, hay personas que están interesadas en ayudar desde un lugar, desde la inclusión y no desde la exclusión y de separarlo. Y nos gustaría que nos ayudes vos desde tu lugar a llegar a ellos con un mensaje mucho más claro. A poder darles herramientas también para poder sobrellevar en el caso de tener algún familiar o que pueda tener herramientas para saber cómo sobrellevarlo. Yo creo que una de las cosas que más ayuda como herramienta al momento de entender... A ver, el consumo de sustancias en general necesita de un facilitador dentro del entorno familiar. Facilitador no en el sentido de que sea el proveedor, sino alguien que legitimiza el consumo o que ha legitimado el consumo. Hay muchas formas de legitimar el consumo, como sabemos, ¿no? Uno puede hacer... sí, una negadora, mirada cómplice, o una puede decir, financia. bueno, vivir y dejar vivir, no sé, puede haber muchas situaciones. Cuando uno llega a esta situación de hacer de cuenta que el consumo no existe, también hizo de cuenta que el dolor o el problema no existía anterior a eso. Contrariamente a lo que mucha gente cree, sí es cierto que la presión de pares puede llevar a algunas personas a probar sustancias. No es cierto que la presión de pares
genere simplemente por eso consumo problemático. Con esto quiero decir que el consumo problemático no es contagioso dentro de un grupo, sino que tiene que haber una serie de condiciones que tienen que darse para que eso suceda. Eso es un mito, que juntarse con algunas personas nos lleva a consumir determinadas cosas. Cuando la gente me dice, bueno, pero esto no es así, lo que pasa es que vos no lo conocés y demás, yo hago referencia a mi propia vida, donde en algún momento yo tuve durante mi adolescencia un consumo problemático muy grande con el alcohol, que empezó a mis 13 o 14 años y terminó a mis 19. Es probable que eso haya incidido en mi edad de desarrollo. Yo me desarrollé bastante tarde, casi a los 16 años, y es muy probable que haya sido por eso. Y fue una automedicación frente a un trauma de abuso muy grande que tuve que sobrellevar en mi familia. Esa situación, por supuesto, llevó a que yo tuviera un comportamiento en la escuela muy errático, de a ratos violento, un rendimiento muy irregular como alumno, muchos problemas de relación con mis compañeros, bullying, etc. Y me llevó a terapia por la razón más visible. En el ambiente de mi hogar nadie lo notó, y para que nadie lo notase era necesario que mucha gente no lo viera, valga la redundancia. Ni mis padres, ni mis hermanos más pequeños, ni mi abuela que vivía con nosotros en ese momento, nadie lo vio. Ni tampoco lo veían las personas con las que yo tenía relación habitual. Yo he escrito un par de cosas en mi blog al respecto de esa experiencia. En mi casa el alcohol estaba disponible y yo podía pasar por la puerta de la heladera, camino al patio y nadie me veía. Para eso, la omisión también es un facilitador. En el ambiente familiar, cuando alguien consume, lo que pasa es que yo no lo sabía o no me lo contó. Entiendo la buena voluntad, pero uno también, hay algún tipo de conexión en el que uno se ha perdido. ¿Sí? Mis padres no pudieron ver el abuso del que nosotros fuimos objeto, probablemente porque lo consideraban algo aberrante y muy difícil de sobrellevar y entender, y uno nunca quiere que algo así le pase a sus hijos. Y sobre eso, el consumo nunca debería suceder en un adolescente, en un niño pequeño, y entonces prefirieron o no pudieron verlo. Yo de verdad no los culpo, hicieron todo lo que pudieron con lo que tenían. Y tenían mucho entre las manos, cuando nosotros éramos 4 y éramos bastante intensos. Luego cuando por suerte, dando por rebotes, porque nunca fue para tratar el consumo, lo pude ir resolviendo. Mis pares, cuando empieza a terminar la adolescencia y empieza la primera juventud, mis pares tenían... Perdí el video de ustedes. ¿Están por ahí? Ahí están. Sí, acá volvimos. Mis padres Llamando. tenían miedo entonces de que mis pares me contagiaran el deseo de consumir, que en ese momento era lo que estaba más disponible, era la marihuana y demás. Como mi situación emocional estaba ya en camino de resolverse, y puedo decir con orgullo y reconociendo que es un trabajo de gestión emocional siempre, a partir de ese momento, hace 30 años que no me emborracho, y tengo una relación mucho más saludable con el alcohol, bebo cuando tengo ganas, la cantidad que quiero, pero nunca
nunca más me he vuelto a emborrachar. Durante mi primera juventud, a pesar de todo lo que estaba disponible, nada me llamó la atención. Sí, sí, abiertamente algunas cosas las probé por curiosidad o por presión de mis padres y después dije, esto a mí no me interesa, no, no me sirve, no me hace sentir bien. El consumo para mí era una forma de evitar sentir dolor y de la misma manera que el consumo evita sentir dolor, nos evita sentir todo. No, no existe forma de apagar en nuestro cerebro el área, el cerebro emocional y apagarlo solo para lo malo y dejar lo bueno. Eso es algo que mucha gente no, creo que le cuesta verlo o entenderlo, ¿no? Porque se imagina que Sí. Consume y todo es perfecto. No, inclusive en los opiáceos que nos quitan todo dolor físico, no hay una sensación de, de completud en ese momento, no es éxtasis trascendente, religioso, maravilloso, es una sensación donde no existe ningún tipo de dolor, pero tampoco existe alegría perdurable. Es como ir a... eh, el consumir este tipo de sustancias no es como ir al Starbucks y decir quiero un muffin de banana y un descafeinado con un shot de caramelo. No, es todo desaparece, se transforma en una cosa gris y farragosa donde no se siente nada. No es algo placentero, pero es como ponerle una puerta o un freno a lo que está detrás. Esto volviendo a lo que decíamos recién de que el consumo a veces puede arrancar donde está la oferta, pero tiene que existir una demanda interna para suplir lo que me esté sucediendo de alguna manera. Sí es verdad que los jóvenes son más vulnerables porque los jóvenes viven con mucha intensidad lo que sienten y entonces necesitan sentirse contenidos y vistos. Y a veces un desengaño, una relación rota, un abandono, una humillación, un aburrimiento, la pérdida de sentido, se vuelven intolerables. Y entonces, claro, les resulta muy difícil. Y hay una oportunidad, pero no significa que todos los adolescentes se comporten igual o que esa sea la única alternativa. Hablando de única alternativa, comúnmente acá en Argentina, el tema de la salida de fin de semana, la famosa previa, Sí. está como algo establecido, como regla para todos, como por igual, que tiene que existir un consumo excesivo para encontrar la diversión. El adolescente, en un gran porcentaje, planifica su fin de semana con consumos excesivos de alcohol como la única forma de encontrar la diversión y el encuentro con el otro. Y ante eso, muchas familias, muchos padres cuestionan que necesitan que controle la municipalidad, que controle el policía, que controle, siempre como que tratan de poner que el poder de policía y de enfoque esté afuera y es como que no quieren ver para adentro qué es lo que hago yo como mamá, como familia, para charlar, para encontrarnos, para que tu hijo encuentre la diversión desde otro lugar. No sé si fui clara para dónde quiero ir o... Yo lo veo clarísimo. O sea, nosotros no le podemos pedir a la sociedad que haga un corralito para prohibirle a mi hijo que tenga una conducta de riesgo. Las conductas de riesgo tienen que ver con la relación con el propio cuerpo y el autocuidado. Y el pasar por una borrachera que te dé vuelta como una media no es una situación grata. Para quienes lo han vivido saben que es así y quienes no lo han vivido no hace falta que lo pasen, lo han visto. Es algo que deja muchísimas secuelas en el corto y en el mediano plazo, a nivel físico y por supuesto a nivel emocional. Con respecto a esto que vos hablabas de los adolescentes, la previa y la diversión,
el adolescente en general busca el límite y busca su propio límite y busca saber quién es cuando no está bajo la tutela de los padres y demás. En general, las prohibiciones son bastante contraproducentes en la adolescencia, porque alcanza con que a un adolescente le digas que ese amor, esa sustancia, esa tarea, esa acción está prohibida, para que el adolescente trate de entender por propia experiencia, y no por lo que sus padres le dicen o por lo que sus profesores le dicen, si esto es algo que vale la pena ser probado o no. Inclusive mitológicamente, esto en la Biblia forma parte del Génesis, ¿no? El momento en el que Adán y Eva y La Dios, prohibición pudo más. y la tentación pudo más porque es probar el propio límite. Probar y el consumo excesivo o el consumo problemático no es lo mismo, en realidad. Uno puede tener una mala experiencia, puede decidir esto no es para mí, o alguien puede estar pasando una situación donde, como es vulnerable, se engancha. A mí me gusta hablar desde ese lugar de factores de riesgo o comportamientos vulnerables. La autoestima baja, la exclusión social, un grupo familiar que no sea contenedor, aspectos de la personalidad que uno no pueda aceptar, que tenga vergüenza de sí mismo, después inequidad económica, personas que sufren lo que se llama estrés de minorías, que son rechazados porque pertenecen a grupos sociales que están señalados, ¿no? Que pueden ser a nivel económico, puede ser a nivel étnico. Todo eso genera lo que se llama factores de riesgo, y esos factores de riesgo facilitan el consumo. No hay forma de... porque tienen problemas por ser minorías y por estar apartadas del resto, donde el sistema no las contiene, y entonces son más propensos a caer en la automedicación. Otra cosa de la que quería hablar, secuestrando la agenda, es que muchas veces la gente piensa, primero todos somos adictos a algo, ¿sí? Adictos al trabajo, que parece loable, e igual deja mucho que desear para las parejas y las familias de los que somos adictos al trabajo, me confieso, me gusta mucho lo que hago y eso es un problema a veces porque me cuesta poner los límites. Por ejemplo, nosotros estamos teniendo esta charla luego de que yo terminé mi jornada laboral. Yo debería estar en este momento con mi familia, pero bueno, prometo que cuando termine me voy a disfrutar del veranito noruego. Pero Gracias. sea la adicción al trabajo, sea temas, bueno, al juego, a la lectura, a las compras, al cigarrillo, al alcohol, A la comida. a lo que sea. Todos estamos buscando perpetuar una sensación y sostener esa sensación en nuestra mente. ¿Aprendemos a trabajar con las emociones? Sí, se puede aprender a gestionar las emociones de una manera en la que no necesitemos ni la respuesta inmediata, ni necesitemos dejar de lado esa emoción. Entonces, sabemos que seguramente para resolverlo será un proceso, que no voy a entrar en el lavado de cabeza, en el shampoo, tomándome una botella de vino, sino que sé que me tendré que sentar, sé que tendré que resolver problemas, sé que será difícil, sé que me va a doler, y entonces eso implica una gestión emocional donde conozco que tengo que transitar esas emociones, y segundo, que cada vez que tenga que hacer eso voy a tener que pasar por ese camino. Y ahí es donde se construye paso a paso la resistencia, la resiliencia. Yo sé que en el momento que dejé de tomar para olvidarme de las cosas, me tocó hacer otra cosa que fue enfrentarlas. Y durante los últimos 30 años, a veces me encuentro en situaciones donde me gustaría pasar por el camino del olvido, por el camino de, ¿sabes qué? Nada, un baño de vaselina,
y que todo me resbale. Pero sé que detrás de eso el precio es muy alto. Si yo después a veces tengo esa voz interior, y en un curso que yo daba de yoga lo contaba, unos amigos que vinieron aquí a pasar sus vacaciones a Noruega, compraron en el free shop una botella de whisky, y ellos estuvieron aquí 15 días y la botella de whisky quedó. Entonces, en alguna situación muy difícil de sobrellevar, con un conflicto que yo no encontraba la forma de resolverlo, una vocecita dentro de mi cabeza me decía, ¿y si te tomas un whisky? Fue como, a ver, ¿de dónde viene eso y quién es? ¿No? Porque una cosa es estar en una fiesta y brindar para un cumpleaños y tomar una copa de champán. Pero otra cosa es a las 9 de la noche un jueves abrir la despensa y tomarme un whisky para calmarme. No, Para tapar un dolor o para tapar una ansiedad. claro, pero a ver, momento, ¿cuál es el tema? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que resolver? ¿Qué tengo que enfrentar? ¿Por qué me parece mejor esa salida? En general, la pregunta interna que nos hacemos es, no conozco la salida, quiero ir de aquí, de A a H, sin pasar por B, C, D, E, F, G. Me lo quiero saltear. Compañeras, desde este lugar y de esta experiencia, no lo digo solo como profesional, sino como alguien que lo ha tenido que transitar, no existe el salto. Se pasa a través. No hay camino que no sea a través. A veces hay que tomar fuerzas y a veces uno se toma como unas vacaciones, en lo que en inglés se dice la la land, como nada, o sea, nada, es todo fantástico y todo rosa, así como Pinocho cuando se va al circo y a esa isla de fantasía donde todo es perfecto, y en algún momento Pinocho termina convirtiéndose en burro porque la ignorancia lo alcanza. Y de la misma manera, si nosotros no nos ponemos a trabajar sobre las causas subyacentes, en algún momento nos encuentran. Vienen a mordernos por detrás en la cola, tipo Pac-Man. No hay camino que no sea a través. Y entonces, sabiendo que eso es así, miré a esa vocecita que me hablaba y le dije, ¿sabes qué? Nos vamos a dar una ducha y después capaz vamos a comer algo rico, vamos a dar una vuelta con los perros, hablar con amigos, contarle a alguien que no estoy pudiendo manejar lo que me está pasando, pero la alternativa no está detrás de la puertecita blanca, la botella que estaba ahí esperando. Sigue ahí. Y a mí yo no la vivo como una amenaza. Pero digo, cambia la forma en la que nosotros gestionamos lo que nos pasa. No desaparece personalmente. Lucas, esa gestión vos la tenés después de haber atravesado, después de haber podido pasar a palabras todo lo que había atrás de tu consumo de alcohol. Sí. Muchos de los chicos, muchos de los pacientes que están atravesando con esto, no saben que tienen otras alternativas o a lo mejor no quieren usar otras alternativas. Y por ahí uno tiene que tratar de acompañarlo para que esa ventana de tolerancia, que es la que vos le llamás en varias de las ocasiones que yo te escuché, sea un poquito más amplia y sea un poquito más sostenible, que puedan ponerle el cuerpo a sostener esa tolerancia o ese atravesamiento por ese proceso. Yo creo que tuve la suerte, insisto que fue suerte porque fue carambola, no la busqué, me la encontré, estuve ahí delante. La suerte de tener una persona que pudiera sostener el espacio para que yo pudiese sacar lo que tenía dentro. Entonces, hasta ese momento, a mí me parecía mejor el consumo que cualquier otra cosa. Porque no conocía otra cosa. A eso lo que iba, que muchos chicos no conocen que tienen otra alternativa o desconocen cómo encontrarla, ¿no? Y creo que, aunque esta charla no permita, porque de aquí no va a haber una lista de recursos y los terapeutas y dónde buscarlos y demás, sí, si las personas que están cerca, las personas que estamos cerca, sostenemos el espacio para que esa persona pueda sacar su dolor, pueda sacar su duelo no resuelto,
problema, me cuesta llamarlo problema, su no resolución de todos esos conflictos emocionales que están detrás. Si yo puedo sostener el espacio, estoy abriendo la puerta. Si yo me focalizo en la conducta sin ver qué es lo que hay detrás, la estoy estigmatizando. Y entonces me estoy convirtiendo, de alguna manera, en alguien que separa a la persona de su grupo y lo estoy ayudando o favoreciendo a consumir o a seguir en esta conducta. Reforzando la conducta del consumo. Exactamente. O sea, parece mentira porque en la comprensión simple es, si yo te digo que no, te lo prohíbo y te pongo el límite y no me hables de eso y salí de acá, le estoy poniendo un límite, el límite que le estoy poniendo no debe nacer de la desconexión, tiene que nacer desde la conexión. Y entonces, no sé, por ejemplo, que esto es algo que seguramente ustedes también hacen allí, si vamos a trabajar, cuando vengas a la sesión, si es posible, para aprovecharla más, venís sin consumir. ¿Sí? Entonces, y tratarlo en periodos cortos y ayudar a la gente que además del trabajo individual pueda tener un grupo de contacto que ayude a contenerlo, trabajar en la reconexión. No es algo sencillo. Lo que ocurre es que la causa subyacente tampoco fue sencilla. Y atravesar esa situación, volver atrás, revivir todo eso, el cuerpo hace como si lo estuviera viviendo en este mismo instante. Entonces como que no quiero pasar por eso otra vez. O sea, la ayuda que uno le ofrece, a ellos les parece como me está generando más dolor del que yo tenía. Prefiero taparlo o seguir escondiendo esto que siento, que yo estoy bien, digamos. ¿Me explico? Claro, entonces el truco aquí, si vale llamarlo así, es abrir una pequeña puerta sosteniendo el espacio para permitir que esa persona de a poco pueda resistir estar en ese lugar de dolor sin sentir que el dolor lo consume. Creo que también puede existir detrás de esto mucho trauma por cosas que hayan sucedido y demás. Yo lo he vivido, lo veo. Y entonces ahí la intervención es un poquito distinta, porque la terapia enfocada en el trauma no tiene que ver con el modelo del psicoanálisis tradicional. El psicoanálisis como tal no tuvo una respuesta al trauma, no era su foco, no es una crítica, sino que es una forma completamente diferente. A veces lo que sentimos emocionalmente no lo podemos racionalizar y estamos como divididos por dentro. Entonces no pasa por entender, sino que hay que hacer otro tipo de intervenciones. Son intervenciones más específicas, probablemente no son tema de lo que estamos hablando hoy, pero hay más involucramiento del cuerpo en ese proceso. Ahí es donde interviene, por ejemplo, el yoga como una de las maneras, lo que se llama EMDR, que es una terapia que se realiza utilizando el movimiento ocular para ayudar como si fuera la etapa del sueño al procesamiento emocional que pueda estar detenido, lo que se llama terapia sensomotriz, que tiene también con la incorporación del cuerpo, los movimientos, la forma en la que trabajo, etc. Muchas veces alguien entra en la consulta por ansiedad o depresión, aparece el consumo detrás, y cuando lo empezamos a ver y armar todas las piezas, el trauma es el protagonista, ¿no? Esto de revivir emocionalmente en tiempo presente una acción pasada, y no es que yo estoy recordando con la mente algo, sino que se me frunce todo, me pongo de mal humor y empiezo a decir como no, o me empiezo a tensar, o empieza a subirme las pulsaciones. Eso es un indicador de que nuestro cerebro emocional está viviendo como circunstancia presente algo pasado, y es muy probable entonces que el foco terapéutico que necesitemos tenga que estar un poco más corrido hacia lo traumático que hacia las intervenciones clásicas. Lo aclaro porque hay gente que cuando empezamos a hablar de esto se frustra y dice, yo ya lo probé y no me funcionó. Entonces, ¿será que no es la herramienta correcta? Esa suele ser mi respuesta al respecto. ¿Algo más que nos haya quedado sin tocar? No, de lo que teníamos para preguntarte, no. Sí, por ahí el tema de eso, del proceso de cambiar, de transformar
toda la parte dolorosa a herramientas positivas, que es lo que fuimos haciendo lo último, ¿no? Sí, sí, el crecimiento personal tuyo, digamos, a través de este proceso traumático, digamos, cómo lo transformaste, digamos, ese proceso traumático a un crecimiento personal. Ahí yo creo que uno pasa de estrés postraumático a crecimiento postraumático, ¿no? Esto la literatura lo menciona mucho. Cuando uno ha tenido que hacer algo muy difícil, aprende sobre lo que le pasó y eso le permite transformarlo en un talento. No lo digo por mí, lo digo porque lo he observado en un montón de personas que lo transforman a diario. Desde las personas que han corrido maratones y le han enseñado a otras personas a correrlas, las personas que a través de sus historias y sus vivencias nos enseñan lo que es atravesar por eso. Yo tengo el enorme honor como terapeuta de ser testigo de miles de historias que se desarrollan delante mío y ser testigo del crecimiento de un montón de gente. Y yo aprendo a diario de todo lo que comparten conmigo. Cuando Vane me preguntaba cuál era mi interés de tener esta charla con ustedes, yo decía, yo aprendo de todos. Y como para mí el poder probar estas herramientas o compartirlas también me ayuda a afianzarme en lo que sé y poder ampliar lo que conozco. Me gustan estas interacciones y esta forma también de conocernos y de conocer también otras formas de enfocarlo. Pasar del trauma al crecimiento, del estrés postraumático al talento, es un proceso que hacemos todos. Si le damos espacio y si alguien sostiene ese espacio de seguridad para que nosotros podamos hacer la exploración. Entonces, nosotros naturalmente, como sucede con una lastimadura que podemos tener, que la vemos sanar, a no ser que haya una infección, hay una bacteria ahí adentro que no lo permite, entonces la herida nunca se cierra. Pero si la herida está limpia y le damos lugar al proceso, la herida se cierra y se arregla. Y aprendemos, y esa cicatriz que tenemos hace que la piel en ese lugar sea más dura. Entonces, todo lo que nos pasa nos enseña si le damos espacio a que eso pueda sanar. A veces, para que eso pueda sanarse, es necesario vincularse con alguien que pueda sostener ese espacio y que me pueda ver como un par. ¿Tiene sentido? Sí, muchísimo. ¿Resume eso, Manu, lo que querías dejar plasmado? Sí, sí. Bueno, espero que esta charla, además de habernos servido a nosotros tres, cuando la publique en YouTube, les sirva a otras personas para poder hablar del consumo problemático de una manera más humana y amorosa. Estoy segurísimo que ustedes van a ser dos personas muy especiales acompañando a personas que necesitan ser escuchadas. Gracias. Esa es nuestra intención, que en esta semana que se va a difundir se generen los espacios de escucha, que se generen los espacios para que se sientan bien recibidos y que puedan tener la valentía de quitar el prejuicio y de acercarse al espacio terapéutico que consideren necesario, nosotros o los espacios que tengan desde su ciudad, desde su comunidad, desde un centro de yoga, en el caso de que quieran recurrir al espacio, porque siempre es bueno reconocer que hay algo que nos está bloqueando y sobre todo saber que del otro lado vas a encontrar a alguien que está esperando a recibirte. Yo creo que para terminar, cuando hablabas de valentía, hay gente que siente que tiene que dejar de tener miedo. La verdad es que no es así. Uno mientras lo hace también tiene miedo. Y es de una gran exposición, ¿no? El confesarse y abrirse y conectarse con el otro. Sepan que si eligen hablar con cualquiera de nosotros tres, se los digo a ustedes del otro lado, acá nadie va a mover ni una ceja, que estamos para escucharlos y acompañarlos.
Muchas gracias por invitarme a hablar de esto. Gracias. No, infinitamente agradecida, como te lo dice Lucas, de tu generosidad, que es inmensa, que siempre te brindás, que estás dispuesto a acercar toda tu experiencia y tu sabiduría para multiplicar. Aprendí Gracias. de gente que me enseñó, entre otros mi abuela, que decía que si uno da a mano abierta, recibe a dos manos. Y para mí hablar de esto es una forma de devolverle la dedicación y el amor que pusieron las personas que me ayudaron a salir adelante. Y yo sé que ustedes van a hacer lo mismo. Nosotros vamos a aprender de vos. Y de todo lo que podamos. Bueno, me despido del público que está por allá. Muchas gracias por habernos acompañado hasta el final de este video. Me voy a quedar charlando con ellas un ratito más. Y cualquier cosa que quieran hablar sobre este tema, pueden comentarlo debajo del video. Vamos a ir leyendo los comentarios y volvemos a hablar de este tema cada vez que haga falta. Un abrazo grande. Saludamos. Gracias.